El eco pesado de las puertas de roble al cerrarse resonó en la inmensa sala del tribunal. Allí estaban, Mateo y Elena, mis padres biológicos, esperando con esas sonrisas calculadas y gélidas que solían paralizarme de terror cuando era solo una niña. Se veían tan seguros, tan convencidos de que la victoria ya les pertenecía antes de que nadie pronunciara una sola palabra. Y ¿por qué no habrían de estarlo? Para el mundo entero, ellos eran las deslumbrantes estrellas de la televisión, figuras intocables, adorados por las masas, mientras que yo solo era la hija que habían desechado como un estorbo 20 años atrás. Pero las reglas de este tablero habían cambiado drásticamente. Mi abuelo, Alejandro Navarro, la única persona que realmente me había amado y protegido en esta vida, había fallecido. Y al irse, me dejó cada céntimo de su imperio multimillonario, a mí sola. Ahora, las mismas personas que me abandonaron en su umbral sin mirar atrás, me arrastraban a los tribunales para arrebatármelo todo. Me mantuve erguida frente al estrado. Podía sentir el latido de mi propio pulso, tan fuerte y constante que parecía rebotar contra los muros de mármol frío. El juez, Rodrigo Castillo, levantó la vista de sus documentos. Me observó detenidamente por unos instantes. De pronto, un destello de reconocimiento cruzó su rostro curtido. Se quitó las gafas lentamente y con un temblor atónito en la voz, murmuró: «Un momento, ¿es usted ella?». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, casi ensordecedor. Desde mi lugar, pude percibir cómo la confianza barnizada de mis padres comenzaba a resquebrajarse. La verdad que habían enterrado bajo años de fama y mentiras estaba a punto de salir a la luz. Antes de continuar y llevarlos a los recuerdos de aquel verano que lo cambió todo, me gustaría hacer una pequeña pausa. Decidme, ¿desde qué ciudad del mundo estáis escuchando mi historia? Dejadme vuestro comentario abajo. Los leo a todos. Para entender lo que ocurría en esa sala, hay que retroceder 20 años en el tiempo. Aquel fatídico día, yo apenas tenía 5 años. El sofocante sol de agosto caía a plomo sobre los inmensos jardines de la finca familiar, marchitando todo a su paso, excepto el frío vacío que ya empezaba a instalarse en mi pecho. Mi madre, Elena, se agachó frente a mí. Su impecable vestido de seda blanca ondeaba con la brisa seca, y el perfume a jazmín que desprendía se adhería a su piel como una promesa falsa. «Pórtate bien con el abuelo, cariño», murmuró. Intentaba esbozar una sonrisa, pero sus labios pintados de un rojo demasiado brillante temblaban, y sus ojos estaban completamente secos. A pocos metros, mi padre, Mateo, golpeaba impacientemente el capó del coche con los nudillos. «Venga, Elena, vamos a perder el bueno», la apremió con frialdad. «¿Vuelo?», pregunté, aferrándome a la tela de su vestido con mis manitas. «¿A dónde vais? ¿Puedo ir con vosotros?». Por una fracción de segundo, ella se quedó paralizada. «Es solo un viaje rápido de negocios, mi amor. Volveremos muy pronto». Pero incluso con la inocencia de una niña, noté la grieta en su voz. No me abrazó, solo se inclinó lo suficiente para que sus pendientes de diamantes rozaran mi mejilla, depositando un vacío beso en el aire. El sonido de sus tacones alejándose sobre las baldosas resonó como la cuenta atrás de una bomba. La puerta del coche deportivo se cerró de golpe, los neumáticos crujieron contra la grava del camino y aquel vehículo plateado desapareció tras las enormes verjas de hierro. Corrí detrás de ellos hasta que los pulmones me ardieron, hasta que mis pequeñas piernas no dieron para más y caí de rodillas. El sabor a polvo y humo de tubo de escape se quedó atrapado en mi garganta. Grité sus nombres, pero la única respuesta que obtuve fue el silbido del viento caliente y el eco lejano de las cigarras. Y entonces, en medio de mi llanto desconsolado, una mano grande, firme y familiar, se posó sobre mi hombro tembloroso. Era mi abuelo, Alejandro Navarro. Se arrodilló a mi lado con una presencia silenciosa, pero inquebrantable. Él era un hombre que jamás hablaba por hablar. Cada una de sus palabras tenía peso y significado.
Sus ojos grises se llenaron de infinita ternura mientras me sacudía la tierra de las rodillas raspadas. «No tienen idea del tesoro que acaban de perder, mi pequeña», susurró, con una voz que mezclaba el dolor profundo y un amor inmenso. Hizo una pausa. Levantó mi barbilla con delicadeza hasta que nuestras miradas se cruzaron. «Jamás volverás a sentirte rechazada», me prometió. Me tomó en sus brazos como si yo no pesara nada y me llevó de vuelta hacia el interior de la mansión. Al apoyar mi cabeza en su pecho, el latido pausado de su corazón fue apagando el pánico que aún rugía en mi interior. Ese fue el primer instante de todo el día en el que me sentí verdaderamente a salvo. Esa misma noche, me senté en la enorme cocina de la finca, balanceando las piernas sobre el suelo de terracota. Él estaba de pie junto a los fogones, preparándome un espeso chocolate a la taza, sin personal de servicio, sin lujos innecesarios, solo él y yo. «Con un poco de canela extra, ¿verdad, Isabela?», preguntó, esbozando una leve sonrisa. Asentí en silencio, con los ojos aún nublados por las lágrimas. Más tarde, al arroparme en la cama, la casa me pareció demasiado grande, demasiado callada. El rítmico tic-tac del antiguo reloj de pie en el pasillo sonaba como los pasos de quienes nunca iban a regresar. «¿Volverán algún día?», le pregunté en un susurro. Mi abuelo dudó un instante, luego acarició mi cabello con suavidad y dijo: «Isabela, hay puertas que una vez cerradas es mejor no volver a abrir jamás». Antes de apagar la lámpara de la mesita de la noche, añadió con voz sosegada: «A partir de hoy, ya no tendrás que perseguir el amor. Ahora, el amor vive exactamente aquí». En la penumbra de aquella habitación, me aferré a su mano y creí en cada una de sus palabras. Esa fue la noche en la que dejé de esperar a fantasmas del pasado y empecé a pertenecerle a alguien que realmente decidió quedarse. Crecer bajo el ala de un magnate como Alejandro Navarro estaba muy lejos de los clichés que muestran las películas de Hollywood. Su imponente villa, anclada en los escarpados acantilados de la Costa Brava, vigilaba el Mediterráneo como un centinela solitario. Sin embargo, de puertas para adentro, no había fiestas extravagantes ni un ejército de sirvientes revoloteando a nuestro alrededor. El ritmo de aquella casa era austero, metódico y, sobre todo, lleno de propósito. Cada mañana, a las 6 en punto, 2 suaves toques en mi puerta anunciaban el inicio del día. «En pie, Isabela», decía su voz grave al otro lado. «El mundo no se detiene a esperar a los perezosos». Yo bajaba arrastrando los pies hacia el comedor, donde él ya me esperaba con un café solo y humeante, y la prensa nacional desplegada sobre la mesa de caoba. «Lee el titular», me ordenaba, dando un ligero golpe al papel. «Y ahora dime, ¿qué es exactamente lo que nos están ocultando?». Al principio, yo solo era una niña intentando terminar sus cereales, pero con los años su lección echó raíces en mi mente. Me enseñó a no tragarme ninguna historia solo porque estuviera impresa en letras de molde. La verdad, Isabela, solía decirme, siempre se agazapa bajo la superficie. Solo se revela a quienes tienen el coraje de escarbar. Él dirigía Industrias Navarro, un coloso del transporte marítimo que conectaba continentes enteros. Pero para mi abuelo, la integridad pesaba infinitamente más que los ceros en su cuenta bancaria. «La riqueza es como beber agua salada del mar», me advirtió una tarde. «Cuanta más tragas, más sediento y loco te vuelves. Asegúrate de que tu sed valga la pena». Cuando cumplí 16 años, los fantasmas regresaron. Vi los rostros de mis padres parpadeando en la pantalla del televisor. Estaban paseando por una alfombra roja en Madrid, deslumbrantes, promocionando un nuevo reality show sobre la redención familiar. Mis nudillos se volvieron blancos de tanto apretar el mando a distancia. El abuelo entró al salón sin hacer ruido. Miró la pantalla y luego a mí. «¿Los echas de menos?», me preguntó. La rabia me quemaba la garganta, pero mi respuesta fue gélida. «Ya no». Él asintió lentamente. «Bien,
Añorar a quienes decidieron marcharse es como quedarse mirando una puerta blindada. Te perderás a todos los que aún tienen los brazos abiertos. Esa misma noche me entregó un cuaderno de cuero marrón, de lomo gastado, para que guardes tu verdad, porque un día el mundo intentará reescribirla. No se lo permitas. No tenía la menor idea de que aquel viejo cuaderno se convertiría en mi única armadura. La mañana que su corazón dejó de latir, el mundo entero perdió su eje. El mar frente a la casa estaba inusualmente en calma, como si también contuviera la respiración. Lo encontré en su despacho, con la cabeza inclinada sobre su escritorio de nogal y las gafas a medio caer sobre las páginas abiertas de su diario. La última frase que su pluma trazó decía: «La verdad, en manos equivocadas, se vuelve veneno». No lloré de inmediato. Me quedé paralizada, observando al coloso que había llenado cada vacío de mi existencia. Y entonces el dolor me atravesó el pecho, afilado, despiadado e insoportable. Su funeral reunió a la élite del país, políticos, magnates, jueces supremos, todos ansiosos por ser fotografiados rindiendo homenaje a Alejandro Navarro. Pero yo no quería estar en ese circo. Yo solo quería una hora más con él, una última taza de chocolate caliente. Fue entonces cuando los vi, en primera fila, Mateo y Elena, impecables en su luto de diseñador, escudados tras unas gafas de sol opacas. Mi madre se secaba los pómulos con un pañuelo de encaje, derramando lágrimas tan artificiales como su carrera. Mi padre consultaba su reloj con impaciencia, como si enterrar a su progenitor fuera un trámite molesto. Al terminar la ceremonia se acercaron a mí, por primera vez en 22 años. «Isabela», susurró mi madre, ladeando la pavesa dramáticamente, «te has convertido en toda una mujer». Di un paso atrás, clavando mis ojos en su rostro esculpido. «Vaya, has recordado mi nombre». Su sonrisa titubeó, pero no tardó en recomponerse. «Somos familia, cariño. Deberíamos reconectar». «¿Familia?», repetí, saboreando el veneno de la palabra. «Me dejasteis con él como si fuera una maleta que os sobraba en el maletero». El rostro de Mateo se endureció. «Siempre tuviste predilección por el teatro, niña». Antes de que pudiera responderles, el abogado de confianza del abuelo, Diego Morales, apareció en el umbral de piedra y anunció que todos los presentes en la línea sucesoria debían reunirse en la biblioteca para la lectura del testamento. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de roble. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Diego se aclaró la garganta, desdobló el pergamino y leyó con voz solemne: «Yo, Alejandro Navarro, lego la totalidad de mis propiedades, activos corporativos y fondos financieros líquidos a mi única nieta, Isabela Navarro». Un jadeo ahogado inundó la sala. «Eso es una aberración», chilló Elena, perdiendo toda la compostura. Mateo golpeó la madera barnizada con el puño cerrado. Mi padre estaba senil, no estaba en sus cabales. Diego Morales ni paspañó. Levantó un sobre más pequeño. El difunto dejó una nota anexa específica para su hijo y su nuera. Cito textualmente: «Aquellos que abandonan la verdad para abrazar la vanidad ya han renunciado a su herencia mucho antes de mi muerte». Los labios de Elena temblaban de furia. «Él no puede hacernos esto. Somos su sangre». «Él ya les dio lo único que importaba», replicó Diego con frialdad, «la oportunidad de ser personas decentes, y decidieron tirarla a la basura». Me quedé inmóvil, clavando las uñas en mis palmas hasta hacerme daño. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres despojados de su fachada de oro. Estaban desnudos, patéticos y consumidos por la codicia. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Elena se giró hacia mí. Sus ojos escupían fuego. «Te vas a arrepentir de esto, maldita sea. No mereces ni una sola piedra de lo que él construyó». La sostuve la mirada, inquebrantable. «Vosotros tampoco». El vendaval otoñal azotaba los ventanales de la villa, cuando el infierno se desató de nuevo. Un sobre grueso de papel manila aguardaba en el buzón de la entrada, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía mecanografiada y aséptica: Isabela Navarro.
Al rasgar el borde, esperaba encontrar las últimas tarjetas de condolencia. En su lugar, la sangre se me heló al leer el encabezado: notificación de demanda civil. Justo debajo, las palabras me golpearon como un latigazo. Mateo y Elena contra Isabela Navarro. Cargo principal: coacción e influencia indebida. Mis propias raíces, la sangre de mi sangre, me llevaban a los tribunales acusándome de haber manipulado la mente del único hombre que me había amado. La noticia explotó en cuestión de horas. Al caer la noche, los titulares de la prensa sensacionalista gritaban el mismo escándalo a los cuatro vientos: la heredera maldita, demandada por sus propios padres por el Imperio Navarro. Los paparazzis rodearon las verjas de la finca como una bandada de buitres, con los flashes de sus cámaras rasgando la oscuridad de la Costa Brava como relámpagos furiosos. A la mañana siguiente, mi abogado, Diego Morales, me convocó de urgencia en su despacho de Barcelona. Su voz mantenía esa calma clínica que solo los años lidiando con el caos te otorgan. «Se están moviendo rápido, Isabela», me advirtió mientras deslizaba una torre de documentos sobre la mesa de cristal. Alegan que aislaste a tu abuelo, que interferiste en sus decisiones médicas y que lo presionaste psicológicamente para cambiar su testamento en el último momento. Una carcajada amarga, desprovista de humor, brotó de mi garganta. ¿Que yo le aislé? Diego, él era quien me protegía de ellos, no al revés. Diego exhaló despacio. He visto disputas familiares atroces, pero unos padres demandando a su propia hija por una fortuna de esta magnitud, esto es un auténtico lodazal. No son mis padres, sentencié con la voz apenas por encima de un susurro. Son dos completos extraños unidos a mí por una simple coincidencia biológica. Un par de días después, al salir de una cafetería, un reportero se abalanzó sobre mí, empujando un micrófono casi contra mi rostro. «Isabela, ¿amenazaste a tu abuelo? ¿Te aprovechaste de su debilidad?» Me detuve en seco. Miré fijamente al enjambre de cámaras y respondí con una serenidad sepulcral. Si cuidar y amar incondicionalmente al hombre que me crió se considera manipulación, entonces sí, soy absolutamente culpable. Esa misma madrugada, la pantalla de mi móvil se iluminó con un número oculto. Al descolgar, la voz de mi madre se deslizó por el auricular, cortante como el hielo. «¿Disfrutando de tu minuto de gloria, niñata?» Sisió a Elena. «¿Por qué hacen esto?», le pregunté. «Porque nos has robado lo que por derecho es nuestro», escupió con crueldad. «Nos arrebataste nuestra vida. Ahora nos encargaremos de arruinar la tuya». Y la línea se cortó abruptamente. Me quedé a solas en la biblioteca, el mismo lugar donde el abuelo me enseñó a descifrar la verdad. Su retrato al óleo me observaba desde la pared, y justo debajo reposaba su viejo diario de cuero marrón. Lo abrí, trazando con la yema de los dedos su caligrafía descolorida por los años. En una de las páginas leí: «Cuando la verdad se pone a prueba, mantente firme, deja que ataquen. Al final, solo conseguirán envenenarse a sí mismos». Cerré el cuaderno de golpe, tomando una profunda bocanada de aire. El miedo al escándalo seguía ahí, latiendo bajo mi piel, pero por encima de él comenzó a arder algo mucho más poderoso: determinación. Si querían guerra, la tendrían, pero habían subestimado a su oponente, habían elegido pelear contra la Navarro equivocada. El día de la primera vista oral, el cielo sobre Barcelona amaneció plomizo, encapotado, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en el Palacio de Justicia. Las escalinatas del tribunal eran un hervidero de periodistas hambrientos de sangre. No sabía de quién sería la reputación que moriría esa mañana, si la de ellos o la mía, pero yo había terminado de huir. El interior de la sala olía a madera encerada, a documentos viejos y a una tensión palpable. Mis padres ya ocupaban la mesa de los demandantes. Estaban perfectamente sincronizados para los flashes de las cámaras. Elena, impecable en un sobrio traje de chaqueta negro, Mateo, con un traje sastre azul marino de corte perfecto. No tenían el aspecto de unos padres con el corazón roto.
Parecían actores en mitad de un escenario, ensayando una obra de victimismo para su devoto público. Un murmullo recorrió los bancos de madera cuando crucé el pasillo central. El sonido de mis tacones marcaba un ritmo firme sobre el mármol, aunque por dentro me sudaban las palmas de las manos. Mi abogado, Diego Morales, se inclinó hacia mí sin perder de vista al frente. «Mantén la frialdad, Isabela. Deja que los hechos aplasten su teatro», susurró. En el estrado presidencial se encontraba el juez Rodrigo Castillo, un magistrado de cabello cano y una mirada incisiva a la que no se le escapaba un solo detalle. Ya os conté cómo reaccionó al verme, aquella sorpresa genuina. Lo que no sabíais es lo que dijo después. Yo fui letrado en prácticas de su abuelo, el señor Navarro, hace muchos años, confesó el juez en voz baja, pero lo suficientemente clara para que la sala enmudeciera. Él me dijo una vez, si mi nieta alguna vez pisa tu sala, escúchala con atención, porque ella será la única que esté diciendo la verdad. Un grito ahogado recorrió la galería de espectadores. A mis espaldas pude escuchar el crujido de la mandíbula de mi padre apretándose con furia. El juez Castillo se irguió, implacable. «Comencemos», ordenó con una convicción cortante. El abogado de la acusación, Javier Cánovas, un hombre de sonrisas viperinas, se levantó pavoneándose. «Señoría», comenzó con voz sedosa. Esta joven manipuladora tejió una red alrededor de su abuelo, un anciano vulnerable. Demostraremos que hubo fraude y coacción premeditada. Diego ni se inmutó. «Estamos ansiosos de demoler cada una de esas calumnias, señoría», respondió mi letrado. Cánovas se giró hacia mí, buscando intimidarme. Se la ve asombrosamente tranquila para alguien acusada de robar 1.000 millones de euros. Le sostuve la mirada sin pestañear. «La compostura no es un síntoma de culpa, señor Cánovas, es el reflejo de tener la conciencia limpia». Un murmullo de aprobación vibró entre el público. El viento empezaba a cambiar de dirección. Durante las siguientes horas, el equipo legal de mis padres lanzó artillería pesada. Correos electrónicos sacados de contexto, testimonios comprados de antiguos empleados rencorosos, frases sueltas distorsionadas. A cada golpe, Diego Morales respondía como un muro de hormigón. Historiales clínicos impecables, peritajes psicológicos y testigos cuya lealtad a la integridad de mi abuelo era insobornable. Pero el ataque más visceral llegó cuando Elena, mi madre, subió al estrado de los testigos. Su actuación fue digna de un premio de la Academia. Nosotros solo queríamos recuperar el tiempo perdido con nuestra hija, gimoteó, presionando un pañuelo de seda contra sus ojos secos. Pero Isabela nos bloqueó el paso, nos prohibió ver a mi suegro en sus últimos días. Solo intentábamos proteger el legado de la familia. Su testimonio resumaba un victimismo tan tóxico que casi se podía oler. Sin embargo, en mi mente solo resonaba la advertencia final de mi abuelo. La verdad en manos equivocadas se vuelve veneno. Y lo comprendí. El veneno solo te mata si permites que entre en tu torrente sanguíneo, y yo estaba inmunizada. En el segundo día de juicio, Diego Morales se levantó de su silla, implacable. «Señoría», resonó su voz grave, «la defensa desea presentar una prueba documental clave, correspondencia privada y manuscrita del difunto Alejandro Navarro». Al escuchar la palabra correspondencia, la espalda de mi madre se tensó como un arco a punto de romperse. Ella sabía lo que venía. El juez asintió. «Proceda, señor Morales». Diego me miró y me hizo un leve gesto. «Señorita Navarro, por favor, ocupe el estrado». Mi pulso tronaba en mis oídos mientras cruzaba la sala. Había ensayado este momento 100 veces frente al espejo, pero tener a escasos metros a los dos monstruos que me engendraron y me desecharon, me encogía el estómago. En la pantalla gigante de la sala se proyectó una carta. La caligrafía elegante y vigorosa de mi abuelo lo inundó todo. Para mi adorada Isabela, leí en voz alta, dejando que mis palabras cortaran el aire frío del juzgado. «Tú nunca fuiste mi obligación, fuiste mi mejor elección. Si alguna vez tienes que enfrentarte a quienes te dieron la espalda, no te rebajes a odiarlos.
Deja que la verdad pelee por ti. Ella nunca pierde una batalla. El silencio en la sala se volvió casi sagrado. La máscara de altivez de Elena se desmoronaba por segundos. Mateo miraba al suelo, con la mandíbula encajada. Cánovas, el abogado rival, saltó como un resorte. «Protesto, señoría. Puro teatro emocional sin validez jurídica probatoria». «Denegada», zanjó el juez Castillo con un golpe de mazo. «La voluntad del testador es exactamente lo que estamos juzgando aquí. Continúe, señorita». Esa era mi señal. Metí la mano en mi bolso y saqué el cuaderno de cuero marrón que el abuelo me regaló en mi 16º cumpleaños. Anuncié alzando la libreta gastada, es el diario íntimo de Alejandro Navarro. Escribió en él cada noche hasta la semana de su muerte. Abrí la última página, estabilicé mi respiración y leí la sentencia final que él había dejado para la posteridad. Mi hijo y su esposa viven arrastrándose por las apariencias. Mi nieta respira por la verdad. Mi imperio debe pertenecerle a ella, no como un premio, sino como un escudo protector. Ella cargará con mi conciencia cuando yo ya no esté para defenderla. Estaba demente, chilló mi madre, poniéndose en pie de un salto, histérica y desfigurada por la rabia. Esa mocosa le lavó el cerebro. El mazo del juez cayó con un estruendo brutal. Silencio en la sala, señora Navarro, o mandaré que la desalojen. Los gritos de mi madre rebotaron en la madera y murieron en el vacío. Giré la cabeza hacia ella, hacia la mujer que me dio la vida pero me negó su amor, y le hablé mirándola directamente a los ojos. Nadie le lavó el cerebro, madre. Simplemente, al final, se dio cuenta de los buitres que erais en realidad. Minutos después, el juez Castillo dictó sentencia. Este tribunal no halla evidencia de coacción, sino de una codicia desmedida y vengativa por parte de los demandantes, declaró con voz atronadora. Se desestima la demanda en su totalidad. El patrimonio Navarro pertenece legítimamente a doña Isabela Navarro. Miró a mis padres con desprecio y remató. La justicia no responde ante la sangre, responde ante la verdad. El último golpe del mazo sonó como el disparo que pone fin a una larga guerra. Cuando salimos al pasillo, mis piernas temblaban levemente. Diego me palmeó el hombro. «Se acabó. Has ganado». Pero la victoria no tenía sabor a gloria. Sabía a ceniza, a la desolación de un campo de batalla recién arrasado. Giré la cabeza para marcharme, pero una mano huesuda se cerró en torno a mi muñeca. Era Elena. Sus uñas de diseño se clavaron en mi piel. «¿Te crees superior a nosotros?», siseó, escupiendo las palabras. «Terminarás sola, Isabela, sola y amargada, igual que ese viejo». Me zafé de su agarre con un movimiento brusco. Me arreglé el cuello de la chaqueta, la miré de arriba abajo y le di la espalda para siempre con mi última frase. «Prefiero estar sola el resto de mi vida antes que estar tan vacía como tú». Atravesé las puertas del juzgado hacia la luz cegadora del Mediterráneo, libre al fin de sus cadenas. Las semanas posteriores al veredicto transcurrieron con una lentitud pasmosa. El circo mediático recogió sus carpas. Las cámaras buscaron un nuevo escándalo, y la brisa del Mediterráneo terminó por barrer los titulares olvidados. Legalmente, el Imperio Navarro, la inmensa villa en la Costa Brava y la fortuna de mi abuelo me pertenecían. Sin embargo, los primeros días aquella casa se sentía más como un suntuoso mausoleo que como un hogar. Por las noches, deambulaba por los largos pasillos, rozando con las yemas de los dedos los marcos de las pinturas al óleo. Era como si la voz de mi abuelo siguiera impregnada en los muros de piedra. «El poder es ceniza si no puedes dormir con la conciencia tranquila, Isabela». Y era cierto. Por primera vez en mi vida, dormía sin miedo a ser abandonada, aunque la tristeza de su ausencia aún pesaba en mi pecho. Hasta que una tarde, mientras el sol se hundía en el mar tiñendo el horizonte de un rojo cobrizo, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un número desconocido. Dudé un segundo antes de deslizar el dedo por la pantalla. «Dígame». Hubo un largo silencio. Luego, un suspiro entrecortado. «Isabela». Era Mateo, mi padre, pero la arrogancia que había retumbado en la sala del tribunal había desaparecido por completo. Su voz sonaba quebrada, frágil como el cristal a punto de estallar. «He leído el diario», confesó, con las palabras tropezando unas contra otras. «Las notas de mi padre. Me negaba a creerlo, pero no pude parar de leer». Escuché cómo tragaba saliva al otro lado de la línea.
Él escribió que me perdí en mi propia vanidad, que dejé de ser su hijo mucho antes de que firmara ese testamento. Cerré los ojos, apoyando la frente contra el cristal de la ventana. También escribió que nunca es demasiado tarde para enmendar el rumbo. Le respondí en un susurro. Mateo dejó escapar un sollozo ahogado, desprovisto de cualquier filtro. No te llamo para pedir tu absolución, Isabela. No la merezco. Solo necesitaba decirte que lo siento. Siento haberte dejado atrás. Siento haberte culpado de nuestros fracasos. Y, sobre todo, siento haberme convertido en el monstruo del que mi padre tuvo que protegerte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Eran vulnerables, desgarradoras, y por primera vez en mi vida, insoportablemente humanas. Ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad. Dirigí mi mirada hacia el jardín de rosas de la finca, las mismas rosas que el abuelo había plantado con sus propias manos tantas décadas atrás. El viento meció los pétalos y el silencio dejó de ser sofocante para volverse sanador. No sé si algún día podré perdonarte de verdad, murmuré, finalmente, pero sé con certeza que el abuelo habría querido que al menos lo intentara. Escuché cómo tomaba una bocanada de aire temblorosa. Me conformo con eso. Es muchísimo más de lo que me he ganado. Justo antes de colgar, añadió con voz ronca: «Tienes su misma mirada, Isabela, esa fuerza inquebrantable. Nunca te rindes». El pitido de la línea cortada marcó el final de la guerra. Me quité los zapatos y salí descalza a la terraza. Bajé los escalones de piedra y caminé sobre la hierba fresca, empapándome del rocío del atardecer. El sol acababa de desaparecer bajo las aguas del Mediterráneo, dejando la finca bañada en una cálida luz dorada. Llevaba conmigo el viejo diario de cuero. Lo abrí por la última página en blanco, acariciando el papel donde las palabras de mi abuelo habían trascendido a la muerte. La verdadera justicia no se dicta con un mazo de madera en un tribunal. Se forja en el corazón de quienes se niegan a corromperse. Una lágrima cálida resbaló por mi mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de una paz absoluta. «Lo he entendido, abuelo», le susurré al viento. «Jamás dejaré de creer en ello». Y en el suave rumor de las olas rompiendo contra el acantilado, casi pude escuchar su respuesta, un eco sereno, orgulloso y lleno de luz. «Entonces ya puedo descansar tranquilo, mi niña». En ese instante de quietud perfecta, tuve mi epifanía. La victoria en los tribunales solo me devolvió mi dinero, pero la capacidad de perdonar y de mantener intacta mi alma, esa y no otra, era la verdadera herencia que Alejandro Navarro me había dejado. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.